Vamos a hacer un ejercicio con este globo terráqueo pequeñito para intentar entender las estaciones y la sombra del gnomon que estuvimos midiendo hace unos días. Entonces acá está la Tierra, acá está el Sol, que es esta lámpara, y acá pues claramente podemos ver que en esta parte de la Tierra es de día y en esta parte de la Tierra, en este caso, es de noche. La Tierra da una vuelta que se demora un año alrededor del Sol sobre este plano, que es el plano de la eclíptica, que en este caso es el plano de esta mesa. Para poder imaginarnos qué vería un observador desde la Tierra, vamos a utilizar la aplicación de Stellarium. Esta es la versión web, el programa que nos presentó el profesor Ricardo. Entonces, como él ya nos mostró, acá yo puedo ver un paisaje, puedo ver el cielo, puedo ver los puntos cardinales para ubicarme, obviamente. Puedo hacer un zoom o puedo alejarme y voy a utilizar esta opción en la cual me alejo y voy a ubicar el sur hacia abajo y el norte hacia arriba, o sea, de la misma forma en la que está el globo terráqueo, para que nos ayude un poco a imaginarnos o a hacer una representación de lo que queremos hacer. En el Stellarium yo puedo activar o desactivar la atmósfera. Entonces, hoy 27 de junio a las 2 de la tarde, este sería el cielo que se vería si no tuviéramos atmósfera. Y bueno, puedo activar una malla azimutal y puedo también activar una malla ecuatorial. Entonces, bueno, acá vemos unas diferencias que más adelante seguramente podemos ir entendiendo. Que es interesante, que vamos a ver la posición del Sol. Entonces, miren cómo está la posición del Sol a esta hora. Acá yo puedo variar la hora y al lado izquierdo puedo variar la ubicación. Entonces, acá estamos en Bogotá, en esta fecha, 27 de junio a las 2 de la tarde. Voy a empezar a variar la hora. Entonces, ¿qué va a pasar a las 3 de la tarde? Me observen el Sol, a las 4, a las 5, y miren cómo se oculta acá detrás de este árbol el Sol. Si me devuelvo en la hora, miren cómo se va moviendo el Sol, da como una curva, el Sol sale acá hacia el norte. Yo veo que sale hacia el norte con respecto al este ángulo lo discutimos en una de las teorías. A las 6 de la mañana más o menos amaneció y se movió, hizo como una curva hacia el mediodía, estaba como más hacia el sur y después vuelve hacia el norte. Eso es lo que vamos a discutir dependiendo de la posición geográfica. Aquí estamos observando el amanecer en Valledupar el día 29 de junio. Hay unas líneas imaginarias que podemos marcar en este programa y las podemos marcar en esta ventana de vista y vamos a ver el ecuador, el meridiano y el cenit y nadir. Observen el meridiano, es una línea que pasa que va desde el sur, pasa por el cenit y llega al norte, va de norte a sur. Diferente al el ecuador, que es esta línea azul, que va de este a oeste, y el ecuador no pasa por el cenit. El ecuador es una línea que está un poco más al sur del cenit para el caso de Valledupar. El cenit, recuerden que es el punto más alto encima de nuestras cabezas. Es decir, cuando el sol está en el cenit, un palito vertical no va a tener sombra. Entonces vamos a ver el día 29 de junio qué pasa con el sol en Valledupar. Está amaneciendo, aquí amaneció, y observen de entrada, él ya no amanece por el este, sino hacia el norte. Y vamos a avanzar en el tiempo a ver el mediodía el dónde va a estar.
Entonces él está en un punto fijo de la eclíptica. Si el Sol se mueve, la eclíptica se mueve con él. Y observemos que él no está yendo hacia el cenit. Él está yendo en una línea paralela al ecuador. Observen ese movimiento. Y vamos a pararlo cuando él pasa por el meridiano. Miren que él está sobre el meridiano. Aquí, por ejemplo, está antes del meridiano, es decir, todavía es de mañana. Son las 11:39 am. Es porque él está antes del meridiano. AM, antes del meridiano. Cuando él está sobre el meridiano, vamos a ver en qué hora va a ser. Y observen que él no pasó por el cenit, es decir, él está alejado del cenit el día 29 de junio. Entonces ese día no es el día sin sombra, es un día con sombra al mediodía. Este es el mediodía solar. Y observen que no dio exactamente a las 12 en punto, no dio exactamente a las 12, sino 5 minutos antes. Muy bien, estas son las líneas imaginarias, unas líneas que podemos ver en un globo, pero aquí las estamos viendo en el cielo. ¿Por qué? Porque este programa nos presenta la vista desde la Tierra. Miren que estamos parados en la Tierra viendo hacia el cielo. Entonces estas líneas son las líneas principales para orientarnos y para entender el movimiento del Sol. El meridiano que va de sur a norte pasa por el cenit, el ecuador que va de oeste a este no pasa por el cenit en el caso de Valledupar, y la eclíptica, que es el camino del Sol. El Sol siempre va a estar en algún punto de esta eclíptica. Estamos viendo el programa Stellarium. Este programa es un simulador que nos permite observar cómo es el movimiento de los astros en cualquier lugar del mundo y en cualquier época del año. En este caso nos encontramos en el planeta Tierra y estamos en Valledupar, que queda a 165 metros sobre el nivel del mar. Podemos ver cómo es el movimiento del Sol a lo largo del día. En este caso estamos viendo que el Sol está saliendo al norte del horizonte este, del horizonte oriental, y se está ocultando al norte del horizonte occidental. Vemos el movimiento del día, del Sol, el movimiento de las estrellas en la noche, y también este programa nos permite ver cómo es el movimiento a lo largo del año del Sol si nosotros ubicamos la misma hora. En este caso serían las 17, es decir, 5 y 8 minutos, y vamos cambiando el mes. Entonces vemos cómo, si nos situamos siempre a la misma hora, observando hacia el oeste, y cambiamos el mes, como el Sol vemos que se va moviendo de sur a norte y de norte a sur, dependiendo de la época del año. Y esta línea que vemos aquí, que es una línea que está marcada en amarillo, es esa línea que sigue el Sol siempre a lo largo del año, que se llama la eclíptica. Eclíptica proviene de eclipse, de la palabra eclipse, y que coincide con el plano de traslación de la Tierra visto desde un punto de vista heliocéntrico. La Tierra tiene un movimiento de traslación que demora un año en dar la vuelta al Sol y se da sobre el plano de la eclíptica, que en este momento es el plano de la mesa que está alineado con la lámpara. Y tiene un movimiento de rotación sobre un eje que está inclinado en 23 grados. Acá se ve claramente la inclinación con respecto a este plano, y se demora, pues como ya sabemos, un día en dar una vuelta sobre sí mismo. El efecto que tiene que el eje de rotación de la Tierra esté inclinado con respecto al plano de la elíptica tiene como efecto que una vez al año el polo norte está más cerca del Sol, que está acá, que el polo sur.
Eso se conoce como el solsticio de verano. Y una vez al año, el polo sur está más cerca del sol que el polo norte. Es lo que conocemos como el solsticio de invierno para el hemisferio norte. Asimismo, tenemos entonces dos momentos en el año en el que, miren, los dos polos, el polo sur y el polo norte, con respecto al sol, están ubicados exactamente a la misma distancia. Es lo que conocemos como los equinoccios. Tenemos un equinoccio de primavera y cuando está al otro lado de la eclíptica de la Tierra, tendríamos el equinoccio de otoño. Vamos a ver los solsticios y los equinoccios, en este caso en Valledupar. El equinoccio, la raíz equinoccio etimológica significa equi igual noccio noche, y el día entonces coincide con la noche. ¿Por qué? Porque ese día el sol se va a mover en el cielo por todo el ecuador celeste, y es el día entonces en el que coincide la eclíptica con el ecuador celeste. Entonces, en este día tenemos que el sol se va moviendo, sale exactamente por el este y va siguiendo toda la línea del ecuador. ¿Qué pasa después? Un día después, entonces tenemos la opción de cambiar el día. Un día después vamos a ver que el sol se va a empezar a mover, nuestra percepción es que el sol se va a empezar a mover hacia el norte. Se mueve hacia el norte. Aquí estamos manteniendo la misma hora y estamos viendo el sol en la mañana, día tras día. Estamos ya en mayo, junio. ¿Y qué va a pasar en junio? El 20 de junio, 20-21 de junio, lo que pasa es que el sol va a llegar a su límite, a su extremo norte, y se va a devolver. Entonces vemos como si el sol estuviese saliendo y ocultándose más al norte y más al sur a lo largo del año. ¿Eso es un efecto de qué? Es un efecto de lo siguiente. Me voy a ir para otro equinoccio, voy para el equinoccio de septiembre. Voy a devolver un poquito el tiempo y lo que voy a observar es lo siguiente. El sol sale exactamente por el este y antes de salir el sol vamos a ver unas estrellas que están ahí. Entonces en este caso vamos a ver una constelación, la vamos a marcar. Estamos aquí viendo las constelaciones, entonces aquí tenemos a la constelación de Cáncer y la constelación de Leo. ¿Qué pasa si entonces cambio la hora? Son las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces aquí vemos la constelación de Leo, es decir, que antes de salir el sol en septiembre está la constelación de Leo y después sale el sol. Si cambio el mes, un mes después, lo que va a pasar es que la constelación de Leo ya está más arriba. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Lo que estoy viendo es que el sol está retrogradando, es decir, el sol está yendo hacia atrás en su movimiento normal. Normalmente el sol se mueve de oriente a occidente, pero en ese caso, a lo largo de los días, el sol retrograda y se mueve entonces de oeste a este. Aquí estamos viendo el sol desde Valledupar el día 29 de junio y vemos que al mediodía él está un poco al norte del cenit de Valledupar. Vamos entonces a retroceder unos días para ver qué pasaba el 21 de junio. Miren que es muy similar. El 21 de junio el sol es en el día del solsticio y el sol está en lo más extremo hacia el norte de Valledupar, del cenit de Valledupar. Si ahora cambiamos mes a mes,
Entonces nos saltamos al 7 de julio, perdón, al 21 de julio. Vamos a ver que el Sol se devolvió un poco y está acercándose más al cenit. Un mes más adelante, el mes 8, el 21 de agosto, vamos a ver que el Sol ya está muy cercano al cenit. Voy a suponer que tengo un gnomon muy alto, justo encimita del ecuador o muy cerca del ecuador, y que estoy en el solsticio de verano para el polo norte, para el hemisferio norte, o sea, el polo norte está más cerca del sol que el polo sur. Entonces alguien que está parado acá ve como si el sol estuviera hacia el norte, y miren hacia dónde va a proyectar la sombra. Entonces en el solsticio de verano para el polo norte, un gnomo va a proyectar su sombra hacia el sur. Ahora en el solsticio de invierno para el hemisferio norte, que sería el solsticio de verano, para el polo sur, entonces alguien que esté parado sobre el ecuador o arribita del ecuador, como el caso de Colombia o de Valledupar, entonces el que tenga un gnomon en esa fecha va a ver que la sombra se proyecta hacia el norte, o sea, nosotros vamos a ver como si el sol estuviera hacia el sur de nosotros. Durante los equinoccios, entonces tanto el polo sur como el polo norte están a la misma distancia del sol, y alguien hacia el mediodía que esté parado sobre el ecuador va a ver que no hay sombra, que el gnomon no tiene sombra, porque justo el gnomon va a estar sobre el plano de la eclíptica. Durante el equinoccio, entonces a alguien que ponga un gnomo más arriba o más abajo del ecuador va a haber una sombra. En este caso, si la pone más arriba en el hemisferio norte, va a haber una sombra proyectada hacia el norte, porque el sol está hacia el sur, y esta sombra va a ser, o el ángulo que se genera acá es proporcional a la latitud o a la posición del gnomon con respecto al ecuador, que es lo que conocemos como latitud. Por el contrario, durante un equinoccio, entonces alguien que tenga un gnomon, por ejemplo en Buenos Aires, va a ver una sombra proyectada hacia el sur, y de la misma forma que en el hemisferio norte, la sombra o el ángulo de esa sombra va a ser proporcional a la latitud de donde está ubicado el gnomon. Para entender las estaciones, me voy otra vez al solsticio de verano para el hemisferio norte, y me voy a salir del plano de la eclíptica y voy a ver desde arriba qué es lo que pasa. Entonces un observador que está acá en Canadá, entonces son más o menos las 4 o 5 de la mañana, amanece, el sol sale por el oriente, obviamente, gira, llega casi al mediodía, sigue girando, ya es por la tarde y se anochece. Miren que en el verano, entonces el observador pasó de acá más o menos acá, o sea, tuvo que dar casi toda la vuelta para completar un día. Entonces van a ser días muy largos. Durante el verano, y sobre todo hacia el solsticio de verano, observen que hay una parte de la Tierra donde nunca se hace de noche. O sea, incluso en esta parte alcanza a dar algo de luz del sol. ¿Sí? Si lo veo acá, lo veo un poco más claro. O sea, el sol está tan al norte para esas latitudes que en realidad no alcanza a ocultarse. Eso es lo que se llamaría el sol de medianoche en este punto. Las observaciones que hemos hecho han sido entonces desde Valledupar. Sin embargo, podríamos irnos para otro lugar del mundo y simular cómo es el sol, por ejemplo, el día del equinoccio, es decir, el 20 de marzo del 2020. Entonces, para eso tenemos una ventana que nos permite cambiar la ubicación. Nos vamos entonces para un lugar bien al norte del hemisferio norte, es decir, estamos muy cercano al polo,
y podemos entonces ver cómo se mueve el Sol. El Sol estaría en estos momentos en el este, pero a medida que va pasando el tiempo, entonces vemos que el Sol va cambiando de posición y siempre está muy cercano al horizonte, muy cercano al horizonte. El Sol se mueve en esas latitudes casi paralelo al horizonte. Entonces, cuando estamos en el equinoccio, vemos que el Sol está emergiendo, y a medida que vamos cambiando la fecha, es decir, que vamos cambiando de mes, podemos ir viendo cómo el Sol va ascendiendo, siempre siguiendo ese trayecto. Es decir, el Sol siempre está muy cercano al horizonte, y a medida que va pasando el tiempo, entonces vemos que va girando y va subiendo. En altas latitudes, entonces en el verano, tenemos días muy largos y noches muy cortas. A medida que va pasando el tiempo, vemos que el Sol asciende un poco más. En este caso sería como decir el Sol de las 5 de la tarde, pero el Sol permanece así todo el tiempo. Ya en julio, en estos momentos empieza a bajar, y a medida que va pasando el tiempo vemos que sigue bajando, estamos ya en el equinoccio, el Sol nuevamente está por el horizonte, un atardeceres muy largos, y finalmente se empieza a ir el Sol, y lo que empezamos a ver es una noche súper larga, noches que llegan a alcanzar 23 horas o 24 horas. Noches muy largas, si estamos en el polo serían 6 meses de noche, y después de que pasa un año en el hemisferio norte, en marzo tendríamos un amanecer nuevamente muy largo y 6 meses de día si es en el polo. Cercano al polo varía un poco, pero es aproximadamente lo mismo. Ahora vamos a analizar el invierno. Entonces ahora estoy en el solsticio de invierno para el hemisferio norte. Entonces el mismo observador en Canadá va a amanecer más o menos a esta hora, va a dar una vuelta pequeñita y ya va a anochecer. Mire, el día fue muy corto, no duró casi nada. En cambio la noche va a durar todo este trayecto de la noche. O sea, va a ser a la inversa. De hecho, si observamos, va a haber una franja de la Tierra donde nunca va a ser de día durante esa época del año. La Tierra gira y gira, pero esta parte, que es lo que se llama el círculo polar, está de noche. Estamos ahora el día 20 de marzo, el día del equinoccio, pero ya nos encontramos en otra latitud, estamos en la Patagonia, al sur del continente americano. ¿Qué nos va a pasar allá? Estamos ese día, vamos a ver que va a amanecer muy temprano, que a medida que va transcurriendo el tiempo, el Sol se va a mover hacia el norte. El Sol siempre va a estar hacia el norte, al mediodía. El Sol va a seguir su trayectoria, recorriendo de este a oeste, y al mediodía, estando en el meridiano del observador, al norte, hacia el norte. Eso es lo que pasa en el hemisferio sur el día del equinoccio. ¿Y qué pasa cuando nosotros decidimos ir otro día? Digamos que cambiamos la fecha, volvemos a ver el amanecer, pero ya vamos a ir un día que es, digamos, un mes después, en abril. En abril vemos que el Sol se corre hacia el norte, y a medida que va pasando el tiempo, en el transcurso del día, el Sol va a estar muy cercano al horizonte,
Nuevamente al mediodía está en el norte, es decir que nunca tienen el sol encima de las cabezas. Si pasamos un mes después, en mayo, vemos que el sol va a salir ya más tarde y a medida que se va moviendo, va a estar más en el horizonte todavía. Es decir que vamos a tener un sol muy en el horizonte, unas sombras muy largas y siempre el sol al mediodía al norte. Hasta el día del solsticio en junio, en el que el sol va a estar lo más cercano al horizonte y los días van a ser muy cortos y las noches muy largas. A medida que va pasando el tiempo, entonces el sol va ascendiendo cada vez más, nuevamente estamos en el equinoccio, y cuando ya tenemos los días de verano que son en diciembre, contrario al hemisferio norte, vamos a tener días muy largos, por ejemplo en diciembre, donde el sol va a salir muy temprano. Aquí voy a volver un poco el sol para que veamos el amanecer. Es decir, el sol puede estar saliendo a las 2:45 de la mañana, como vemos aquí, y se va a mover a lo largo del día, siguiendo un arco muy grande en el cielo, hasta finalmente ocultarse más al sur, en torno de las 6 de la tarde, 7 de la noche más o menos, se estaría ocultando el sol. Entonces vemos cómo el sol sigue un arco muy grande en el verano y un arco muy pequeño en el invierno, haciendo que tengamos noches largas y días cortos en invierno, y viceversa, días largos, noches cortas en el verano.